Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de física. Hoy vamos a hablar de unos conceptos muy importantes como lo son la trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad y rapidez. Para ello, entonces primero vamos a abordar lo que es trayectoria y desplazamiento. Cuando estamos hablando de trayectoria, va a ser toda esa línea formada por los sucesivos puntos que recorre un móvil o un cuerpo durante su movimiento. Esa trayectoria o la longitud de esa línea va a corresponder a algo que se llama la distancia recorrida. Bueno, en esta imagen podemos ver que una de las distancias recorridas va a ser esta línea que tenemos en azul, donde me está marcando la trayectoria 2, que fue la distancia que ocupó el móvil para llegar del punto A al punto B. Otra trayectoria podría ser esta que está marcada en rojo, o tenemos otra trayectoria, la que está marcada en amarillo, donde son diferentes desplazamientos que este ocupó, diferentes distancias recorridas para llegar a un mismo punto en común. Sin embargo, también tenemos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento corresponde a un vector, por lo cual vamos a tomarlo como con una flechita aquí arriba. Pero vamos a tener en cuenta un delta. ¿El delta qué es? Un cambio. Aquí, si tengo en cuenta el delta del desplazamiento, voy a tener en cuenta su posición. Para este caso sería la posición final menos la posición inicial. Aplicándolo a esta imagen que tenemos acá, el delta de x, que sería el desplazamiento, va a depender del punto final, que es b, menos el punto inicial, que es a. ¿Qué pasa? Para el desplazamiento solamente me va a interesar el punto del que sale y el punto al que llega. No me importa saber las diferentes trayectorias que ocupó para llegar al punto, sino solamente la posición inicial y la final. Va a haber un caso en especial en el que el módulo del desplazamiento y de la trayectoria van a ser la misma siempre y cuando éste se mueva en una línea recta y que conecte el punto A con el punto B. Si la trayectoria que ocupó fue esta, pues veo que tanto la trayectoria como el desplazamiento van a coincidir. Vale, aquí solamente voy a tener en cuenta la distancia recorrida del punto A al punto B sin devolverse. ¿Vale? Bueno, ahora hablemos del movimiento relativo. ¿Qué pasa? Sabemos de que el desplazamiento, entonces vamos a tener en cuenta siempre se va a calcular como la diferencia entre la posición final del cuerpo y su posición inicial. ¿Por qué? Pues porque es un delta y el delta me está representando un cambio. Entonces, para encontrar el desplazamiento es importante tener en cuenta esta relación. Vemos de que siempre va a ser la final menos la inicial. Si tomamos que es la inicial menos la final, esto nos va a dar mal. Ahora, como en la final estamos calculando un desplazamiento, el desplazamiento va a recorrer cierta longitud y la longitud se da en metros siempre y cuando estemos trabajando con el Sistema Internacional de Medida. Bien. Ahora, también es importante tener en cuenta de que el valor de la distancia recorrida siempre va a ser positiva, mientras que el valor de desplazamiento sí es un vector. Entonces, al ser un vector, voy a tener en cuenta hacia qué lado se está moviendo respecto al sistema de referencia. Generalmente se toma aquí, si se mueve hacia la derecha va a ser un desplazamiento positivo y si se mueve hacia la izquierda va a ser un desplazamiento negativo. Eso respecto al punto de referencia que esté tomando. Si aquí tomo mi punto de referencia, todo lo que vaya en ese sentido va a ser positivo y en ese otro sentido va a ser negativo. Pero si ahora cambio mi punto de referencia y digo que a partir de este punto hacia allá va a ser positivo y desde este punto hacia la izquierda va a ser negativo. Es por eso importante fijar un punto de referencia a partir de donde voy a medir el desplazamiento, ¿sí? Bueno, si tomo en cuenta el desplazamiento, el negativo me está indicando es hacia el sentido que se está moviendo. Bueno, ahora veamos esa distancia recorrida y el desplazamiento, cómo lo podríamos ver en un itinerario, en una tabla o en una tabla. ¿Qué pasa? Entonces, tenemos de que el movimiento ejemplo de un perro
que juega en un parque se puede representar mediante el siguiente itinerario. Entonces tenemos datos de posición y tenemos datos de tiempo. Me está diciendo que en la posición donde recorrió 2 metros, eso fue para un t igual a 0, en un instante inicial. Que pasado un segundo, entonces ya estaba en 4 metros, en 2 segundos 5, en 3 segundos 7, en 4 segundos recorrió 10 metros y en 5 segundos 12 metros. Y ahora me preguntan, ¿cuál es su desplazamiento en el intervalo de 0 a 5 segundos? Bueno, recordemos que me están pidiendo desplazamiento y el desplazamiento solamente tengo en cuenta la posición final y la posición inicial respecto al intervalo de tiempo que me están dando. O sea, me piden de 0 a 5. Entonces, x final y aquí sería mi x inicial. Como yo sé que el delta de x siempre va de la posición final, sería 12 metros, menos la posición inicial, 2 metros. ¿Bien? Entonces, el desplazamiento va a ser 12 metros menos 2 metros, me daría 10 metros. Si ahora me piden cuál es la distancia recorrida en el intervalo de 0 a 5 segundos, pues ahí sí tengo que tomar en cuenta las diferentes posiciones en todo el tiempo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, del intervalo de 0 a 1, entonces digo que recorrió de 2 metros a 4 metros, por lo cual pasó de 2 a 4, aquí recorrió 2 metros, ¿cierto? Listo, digo que del intervalo de 1 a 2 segundos, pasó de 4 a 5 metros, por lo cual aquí recorrió 1 metro, ¿cierto? Ahora, entre los 2 a los 3 segundos pasó de un recorrido de 5 a 7 metros, por lo cual aquí recorrió 2 metros más. ¿Bien? Luego, del intervalo de 3 a 4 segundos, recorrió de 7 a 10, o sea que aquí recorrió 3 metros. ¿Bien? Y el intervalo que va de 4 a 5 pasó de 10 metros a 12 metros, o sea que recorrió 2 metros. En este caso, como esto me está hablando de la distancia recorrida, sí tengo que tener en cuenta todos los puntos por los cuales pasó. Entonces la distancia recorrida sería todo esto. Si hizo esta trayectoria, entonces toda la longitud que recorrió. Entonces la distancia va a ser los 2 metros más 1 metro, más 2 metros, más 3 metros, más 2 metros, para un total de 10 metros. Vean que en este caso el desplazamiento y la distancia recorrida me dio lo mismo. Sin embargo, eso quiere decir que se fue en línea recta. ¿Bien? Pero vemos de que eso no siempre va a ocurrir. Tenemos que tener cuidado en que a veces el desplazamiento puede ser menor que la trayectoria, ¿no? Porque la longitud que este recorrió pues dio varias vueltas, entonces recorrió más longitud y no me va a dar igual a el desplazamiento. Bueno, veamos aquí esa distancia recorrida del desplazamiento en un itinerario, pero ya en un gráfico. Entonces tengo un gráfico que ese gráfico me está dando cierta información. Bueno, ahora tenemos de que vamos a ver el gráfico de una mosca que se mueve en una línea recta a través de un pasillo muy delgado y se puede representar mediante el siguiente itinerario de forma gráfica. Bueno, entonces en el eje Y tenemos la posición y en el eje X tenemos el tiempo. Muy bien. ¿Qué pasa? Entonces veamos de que me está diciendo que inició con una posición inicial cuando el t es igual a 0, este tenía un x inicial a 20 metros. Bien. Y ahora me preguntan, primero, ¿cuál es su desplazamiento en el intervalo que va de 0 segundos a 7 segundos? Bien. En 7 segundos, que sería, bueno, esto sería para mi x inicial. Y aquí vamos para un x final. Entonces, recordemos de que aquí el x final va en menos 40. Listo, entonces x final igual menos 40 metros. ¿Qué quiere decir este menos? El sistema de referencia que tomó. ¿Bien? Y t igual a 7 segundos. Para el desplazamiento solamente necesito estos dos puntos, ¿vale? Posición final menos posición inicial. Entonces, menos 40 menos 20 me daría menos 60 metros. El negativo me está indicando de que el desplazamiento fue en contra del sistema de referencia. Si tomamos que todo lo que
si digamos este es mi punto de referencia, hacia allá todo va a ser positivo y lo que vaya en sentido contrario va a ir en negativo. ¿Vale? Y ahora me preguntan, ¿cuál es su distancia recorrida en el intervalo de 0 a 7 segundos? Entonces tengo que empezar desde t igual a 0, ver cuál fue la longitud que esta mosca recorrió. Entonces parto del primer intervalo, sería el segundo, de 0 a 1. Entonces veamos que de 0 a 1 pasó de estar en 20, pasó a estar en 40 metros. Es decir, que desde este punto a este otro punto, pasados un segundo, recorrió 20 metros. De 1 segundo a 2 segundos subió de 40 a 60, es decir que aquí recorrió otros 20. Del punto 2 al punto 3, mira que se mantuvo constante, ¿sí? Aquí sigue en 60, o sea, quiere decir ni bajó ni subió, o sea que ahí en ese intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos es como si se hubiera quedado en esa misma posición. Entonces ahí tenemos que recorrió 0 metros. Ahora vamos desde el punto 3 al punto 4. Entonces veo que pasó de estar de 60 a 40, ¿cierto? O sea que ahí recorrió 20 metros. Ahora, del intervalo de 4 a 5 segundos, siguió en 40. Entonces ahí se mantuvo quieta, no recorrió ninguna distancia. Del intervalo de 5 a 6 segundos, entonces veamos de que pasó de estar a 40 a menos 40. Por lo tanto, entonces aquí recorrió 80 metros. ¿Bien? Y el último intervalo pasó del intervalo 6 a 7, se mantuvo constante. O sea que no recorrió nada. 0 metros. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues sumo todas las distancias. 20 más 20, 40, más 20, 60, más 80 me daría 140 metros. Eso fue todo el recorrido por todos los puntos de que la mosca pasó. Y ahí sí nos damos cuenta que la distancia siempre es positiva porque no es un vector. En cambio, aquí el desplazamiento sí es un vector y medio negativo. Y además los valores vemos de que son diferentes. Vale, ahora veamos esa distancia recorrida, pero a partir de una función. Bueno, entonces a partir de una función tenemos lo siguiente. Vemos de que esta x de t se puede tomar como una y, que es una variable que está dependiendo de otra. Eso va a ser igual a mx más n, ¿sí? Que sería como si tuviéramos este x de t es igual a 30t más 200. Es otra forma de organizarla. Bien, ¿qué pasa? Esta función que nosotros tenemos acá es una función lineal que es afín. Entonces aquí nos va a estar dando que, por ejemplo, esta m va a ser la pendiente, que sería esta cinta que tenemos acá. Este x es la variable que está dependiendo y. Entonces aquí la variable independiente sería el tiempo. Y n va a ser el punto de corte con el eje y. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con esto? Con esta función que me están dando acá, me dicen cuál es el desplazamiento desde los 3 segundos hasta los 5 segundos. Bueno, ¿qué pasa? Entonces yo lo primero que puedo hacer es tomar una posición inicial, ¿cierto? Entonces, la posición inicial, entonces tendríamos que sería t igual a 3 segundos, ¿sí? Hasta otro, pongámosle t sub 2 igual a 5 segundos. Bien. Entonces, si vamos a la posición inicial, aquí estoy reemplazando, esto es una s de segundos, no la vayamos a confundir. Y aquí también es una s de segundos y aquí esto son 5. Bueno, la posición inicial diría, voy a reemplazar la variable que me están dando que está dependiendo del tiempo. Entonces, si el tiempo es igual a 3 segundos, aquí este t lo voy a reemplazar por 3. X de 3, o sea, la posición luego de 3 segundos, va a ser igual a 200 más 30 por 3, sería 90. Y 200 más 90 me daría una posición de 290 metros. Listo. Entonces ya he encontrado esta posición inicial,
que inicia desde los 3 segundos y ahora voy a encontrar la posición final, que sería en los 5 segundos. Lo mismo, me están dando el tiempo, entonces voy a reemplazar aquí por los 5 segundos que me están dando. Ahora, cuando la posición, luego de 5 segundos, voy a tener que hacer 200 más 30 por 5, 30 por 5, 150, más 200, 350. Veamos entonces que ya aquí tengo la posición final y tengo posición inicial. Y me piden desplazamiento. Vale, pues entonces el desplazamiento va a ser igual. Posición final menos la posición inicial. Reemplazo los valores y encuentro de que ese desplazamiento es igual a 60 metros. Ahora me dicen cuál es su distancia recorrida desde los 3 segundos hasta los 5 segundos. Bueno, para la distancia recorrida, entonces tendría que evaluar ya en diferentes puntos. Podría hacer una gráfica o una tabla, ¿sí?, donde me esté dando los valores de X y me esté dando valores del tiempo, ¿no? Entonces yo podría aquí hacer una gráfica. Listo. Entonces, bueno, aquí sería al revés. Tomémosla al revés. Entonces establezco lo siguiente. Tiempo y X. Entonces, si aparece desde los 3 segundos, ¿cuánto en los 4 segundos y en los 5 segundos? ¿Listo? Entonces, digo, a los 3 segundos recorrió tanto, en los 4 segundos recorrió tanto, en los 5 segundos recorrió tanto. ¿Qué es lo que hicimos acá? Evaluar el tiempo en los diferentes intervalos. Aquí lo hicimos para 3 segundos y para 5 segundos. ¿Bien? Y luego, pues entonces tendría que tener en cuenta todo el desplazamiento que hizo, sumar sus desplazamientos y encontrar el desplazamiento total. Ahora pasemos a lo que es la rapidez y la velocidad. Bueno, aquí hay que saber diferenciarlas. ¿Qué pasa? Digamos que son parecidas, pero difieren en algo. Cuando yo tomo en cuenta la rapidez de un móvil, estoy midiendo qué tan rápido va o qué tan lento se está moviendo. Entonces, para la rapidez voy a tener en cuenta la distancia recorrida por el tiempo empleado. Entonces, simplemente la rapidez la voy a tomar con una V, no es vectorial. No estoy teniendo en cuenta hacia dónde, en qué sentido se está moviendo. Simplemente velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como estamos trabajando con el Sistema Internacional de Medida, distancia me está dando en metros y tiempo en segundos, por lo cual la rapidez la voy a tomar en metros sobre segundos. Como es un número, siempre me va a dar, la distancia me va a dar positiva y el tiempo positivo, entonces el cociente entre los dos tiene que darme positivo. Pero ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad es un vector. Entonces, para el vector sí tengo que tener en cuenta el módulo, la dirección y el sentido en el que se mueve respecto a un punto de referencia o un sistema de referencia. Es decir, que aquí la velocidad va a tener vector y ahora voy a tener en cuenta es el desplazamiento, no la distancia recorrida como en la rapidez, sino el desplazamiento. Y el desplazamiento también es un vector. Entonces, también voy a tener que tener en cuenta en qué sentido se está moviendo. Ahora, voy a tener aquí en cuenta es la posición final menos la posición inicial. Este X sub 0, por lo general, se toma como la posición inicial. El T sub 0 también quiere decir que es el instante inicial. A la final, como aquí tenemos este delta de X, que es el desplazamiento, ¿sí? Pues entonces el desplazamiento me va a dar en metros y el tiempo en segundos, por lo cual las unidades van a seguir siendo las mismas. Veamos entonces de que aquí lo que debemos de tener en cuenta es que la diferencia de la rapidez y de la velocidad es que aquí estoy tomando en cuenta la distancia recorrida y aquí estoy tomando en cuenta es el desplazamiento. Tengo que tomar en cuenta las posiciones finales y las iniciales. En cambio aquí solamente cuánto se movió, la longitud. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la rapidez no es un vector, pero la velocidad sí es un vector. Bueno, veamos un ejemplo de cómo calcular la rapidez y la velocidad media en una tabla. Entonces, ahora me están diciendo el ejemplo de un movimiento de un perro que juega en un parque y está representado en una tabla en un itinerario. Me están dando posición y tiempo.
Si me piden la rapidez, simplemente voy a tener que va a ser la distancia recorrida, ¿sí?, dividido en el tiempo. Entonces yo empiezo intervalo por intervalo cuánto ha recorrido, que de 2 a 4, entonces aquí recorrió 2 metros, aquí recorrió 1 metro, aquí recorrió otros 2 metros, aquí recorrió 3 metros y aquí recorrió otros 2 metros. Y empiezo a sumarlos. Entonces hasta aquí iría 2 más 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Me daría 10 metros, que fue todo lo que recorrió en distancia. ¿En qué intervalo? En 5 segundos. Bien. Entonces encuentro que la velocidad va a ser igual a 2 metros sobre segundos. Vale. Si me piden encontrar el desplazamiento del intervalo, pues entonces tengo que encontrar. Solamente voy a tener en cuenta la posición final, la posición inicial y el tiempo, ¿sí? Veamos de que aquí el tiempo, solamente tengo en cuenta el tiempo final porque el tiempo inicial se hace 0. Entonces este término lo puedo cancelar, ¿sí? Bueno, veamos de que en este caso tanto la velocidad media como la rapidez media coinciden, pero no siempre va a ser así, ¿vale? Y si me piden encontrar la distancia recorrida, es lo que ya habíamos hecho anteriormente, pues empiezo a evaluar intervalo a intervalo cuánto fue recorriendo. Si ahora me piden encontrar esa velocidad y la rapidez media, pero en un gráfico, entonces lo mismo, tengo en cuenta las posiciones, si tengo en cuenta el desplazamiento, solamente posiciones inicial y posición final. Bien, sabemos de que el negativo en la posición, ¿sí?, me está indicando respecto al sistema de referencia que estaba atrás de lo que estaba inicialmente. Bien. Y si tomo en cuenta entonces la velocidad media, veo de que aquí la velocidad media va a depender del delta de x dividido en el delta de t. Veamos de que aquí tengo en cuenta el t final, ¿sí?, que fue en 7 segundos, y el t inicial se hace 0 porque inició en un t igual a 0. Entonces aquí tengo que la posición final fue en menos 40 y la posición inicial 20. Bien, eso me daría menos 60 dividido en 7 segundos, me daría menos 8,57 metros sobre segundos. Esto me está indicando que se está moviendo a esta velocidad, pero en sentido contrario al sistema de referencia. Vale. Y si ahora necesito encontrar la rapidez media, entonces necesito evaluar punto, intervalo a intervalo, cuánto fue moviendo. Por ejemplo, el intervalo de 0 a 1, entonces pasó de 20 a 40, aquí se movió 20, aquí desde 40 a 60 se volvió otra vez 20, ¿sí?, y voy a ir sumando. Aquí se mantuvo constante, aquí más, se movió otros 20, y voy aquí, se mantuvo constante, aquí recorrió 80, y aquí se mantuvo constante, ¿vale? Punto a punto. Encuentro la distancia recorrida, que serían de 140 metros, lo divido en el tiempo, que sería lo que tardó de ir de este punto a este punto, fueron 7 segundos. ¿Listo? Y encuentro que la rapidez media es de 20 metros sobre segundos. Aquí la rapidez me da positiva porque no estoy teniendo en cuenta la dirección en la que se está moviendo. Simplemente estoy teniendo en cuenta el desplazamiento. Y el desplazamiento siempre me da positivo. Y el tiempo positivo, pues la rapidez me tiene que dar positiva. Bueno, tenemos un ejemplo parecido, pero ahora tenemos un hombre que corre por un camino de 120 metros en una línea recta a rapidez constante. Luego de llegar al final, se devuelve inmediatamente sin detenerse hasta la mitad del camino, manteniendo siempre la misma rapidez. En recorrer esta trayectoria se demoró 1 minuto. Con esa información me pide que calcule la rapidez y la velocidad media del hombre. Bueno, pues veamos que primero tengo que encontrar la rapidez, la voy a tomar como una V, y voy a tener en cuenta que pues la rapidez va a ser igual al cociente de la distancia recorrida en el tiempo. Bien. Sin vector porque no me interesa en qué sentido se está moviendo. Bien. Entonces veamos los datos que me están dando. Bueno, veamos de que me está diciendo que un hombre recorre 120 metros en línea recta, ¿listo? Y que luego de llegar al final se devuelve inmediatamente sin detenerse hasta la mitad. Entonces, primero recorre 120, se devuelve, ¿cierto? Y recorre entonces hasta la mitad, sería más 60.
Entonces, en ida y vuelta, que se devolvió solamente hasta la mitad, sería una distancia de 180 metros. Bien. Esa sería la distancia recorrida, ¿sí? Dividido en el tiempo. ¿Cuánto tardó en hacer eso? 1 minuto. ¿Y 1 minuto cuántos segundos tiene? 60 segundos. Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Necesito estos 180 dividido en 60 me da 3. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos. ¿Bien? Calculando la velocidad media. Para la velocidad media sí tengo que tener en cuenta la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Vale, entonces la posición final fue hasta aquí llegó, ¿cierto? Y partió de esta posición. Digamos que esta fue la inicial y esta fue la final, ¿sí? Entonces solamente tengo en cuenta el punto final y el punto inicial. Hasta donde llegó fue hasta los 60 metros. Bien, no me importa el recorrido que hizo, que fue hasta acá y que luego se devolvió, no. A mí solamente me interesa el punto final y el punto inicial. Entonces el punto final fue 60 metros, el punto inicial 0 metros. Bien, entonces la velocidad va a ser igual a 60 metros menos 0 metros, y aquí el tiempo inicial parte de 0 segundos y gasto 1 minuto, o sea 60 segundos. Este 0 se me va. Listo, entonces tengo que 60 metros dividido en 60 segundos, pues entonces aquí simplemente me daría 1 metro sobre segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre se movió con una rapidez media de 3 metros sobre segundos y su velocidad media fue 1 metro sobre segundos. Está positiva, o sea que me dio en sentido positivo a la pista, al punto de referencia que se tomó. Si nos damos cuenta, pues aquí tanto la rapidez como la velocidad nos da valores distintos. Y esto se da gracias a que el hombre comenzó a moverse en sentido contrario al llegar al final. Si el hombre hubiese mantenido la misma dirección en todo el momento, entonces la velocidad y la rapidez serían de igual magnitud. Pero como este luego cambia su dirección, pues entonces por eso nos daban valores diferentes. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.